Continuamos en 7.3 Noticias, gracias por acompañarnos. Sin duda, a veces ocurren hechos que como ciudadanos nos cuesta leer y como periodistas nos cuesta informar. El último sábado, aproximadamente a las 6 de la tarde, un suboficial de la policía mató a su pequeñita de 9 meses simplemente porque no soportaba su llanto. La cogió del cuello, la asfixió y finalmente la bebé murió. Estamos acompañados del psiquiatra Horacio Vargas. ¿Qué tal? Él es director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor, para que nos ayude a comprender este, no sé si llamarlo, lado oscuro de la paternidad, o qué es lo que pasa en estos segundos en los que un padre con sus manos logra matar a su hijo. ¿Qué pasa, doctor? Porque para nosotros, para muchos es inconcebible un hecho de esta naturaleza. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un hecho, digamos, lamentable, ¿no? Y detrás de esto pueden haber toda una serie de factores. Para conocer bien qué es lo que sucede detrás de una persona y qué es lo que lo lleva a cometer este acto, digamos, lamentable, es importante tener toda una información completa. De lo preliminar que se sabe en este caso, podríamos asumir de que es una persona, digamos, aparentemente violenta, que ha tenido ya situaciones de agresividad y en este caso frente a una situación de desesperación, una situación límite, cometió, digamos, este acto que lamentablemente tuvo este desenlace. Lo que usted nos dice es que tendríamos que entender el mundo tal cual esta persona lo vive, porque cuando nos ponemos a analizar este tipo de actitudes, de comportamientos que nos llevan a la ejecución de estos actos, pensamos rápidamente, claro, ¿qué hay detrás? ¿Cómo ha sido criado desde pequeño? ¿Qué conflictos no resueltos tiene en su vida? ¿Qué tipo de comportamientos hostiles han tenido tanta influencia en su vida? Pero, ¿cómo identificar este tipo de agresores? Claro, habría que ver varias cosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de una persona violenta? Y más aún de una persona que comete un asesinato, en este caso específico de una persona con una conducta filicida. Pueden haber diferentes variables. Detrás de esto puede haber un trastorno mental, una psicosis dentro de ella, la esquizofrenia, algunos casos de trastorno de personalidad, trastornos ligados a las adicciones, el consumo de sustancias adictivas, pero también detrás de esto puede haber toda una serie de eventos negativos de la vida, dentro de ellos, por ejemplo, haber sido víctima de maltrato, y esto conllevará a que la persona también desarrolle cierto grado de violencia. Ahora, no necesariamente hay una predisposición entre varones y mujeres, porque vemos también casos de madres que matan a sus propios hijos, aunque la costumbre a veces nos lleva a relacionar que siempre se le asocia al varón como el más fuerte, el más rudo, el que tiene que tener un comportamiento más severo, porque si no, no está demostrando que es un verdadero hombre. Quizás estas costumbres de antaño nos ayudan a resolver un poco esta interpretación de lo que ahora vivimos, ¿o no? Claro, hay un factor cultural, ¿no? ¿Pero que todavía lo arrastramos hasta ahora? Sí, cada vez es menos, pero todavía persiste. Y todavía, digamos, hay más posibilidad de encontrar conductas violentas en varones que en mujeres. Pero cada vez se están presentando casos también en mujeres. Ahora, no de por medio tiene que haber siempre una patología. No necesariamente, pero de todas maneras es importante descartarla, ¿no? Pero definitivamente la persona que tiene ese tipo de conducta implica de que su salud mental no está yendo bien. ¿Y cuál es el común denominador de los casos que llegan, por ejemplo, al Instituto Nacional de Salud Mental sobre este tipo de casos, el comportamiento del filicida? Claro, menos mal la conducta filicida no es tan frecuente como otro tipo de alteraciones de conducta, ¿no? Pueden haber perfiles, digamos, diferentes, no hay, digamos, un patrón único, pero lo que se puede ver es antecedentes de maltrato en la infancia y cierta tendencia, digamos, en la familia a conductas violentas. Pero se puede dar el caso de que estas personas sientan placer en matar, en asesinar, sin importar la proximidad de que es un pariente al que están agrediendo. Eso se da en algunos casos, por ejemplo, en las personas que tienen trastorno disocial o antisocial de la personalidad,
que también se conoce como psicopatía, donde las personas buscan una ganancia secundaria, quizás hay dinero de por medio, puede haber dinero, una venganza, no hay sentimientos de culpa, no hay remordimiento, hay una quiebra de lo que son normas y valores. Pero hay otros casos en los cuales puede haber esta conducta filicida sin que necesariamente la persona lo planifique. Simplemente no hay un buen manejo de su impulsividad, y esto hace de que, sin que lo hayan planificado, terminen asesinando a un niño. Pero quizás también la celeridad con la que ahora se dan las relaciones, el tiempo de noviazgo, de convivencia que hay entre las parejas, lleva a que muchas mujeres, o en este caso hombres también, establezcan esta relación más profunda sin identificar. ¿Hay algún tipo de indicio que uno ya puede ir detectando en su pareja que lo puede llevar a este tipo de casos? Claro, lo más probable es que si en el periodo de enamoramiento, noviazgo, ya hay conductas agresivas y estas, digamos, no han recibido ayuda profesional, lo más probable es que esto se prolongue en el tiempo y empeore. Hay a veces la fantasía de la pareja de que una vez que se casen o convivan, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, va a mejorar, y es todo lo contrario. O sea, la principal forma de reconocerlo puede ser en la actitud agresiva de la otra persona. Claro, si se ve desde el inicio o durante el periodo de enamoramiento cierta tendencia a la irritabilidad, a la intolerancia, a la inestabilidad emocional, entonces eso nos da ciertos indicadores de que esta persona puede tener ya una cierta tendencia a la agresividad. Usted comentaba algo importante, porque en algunos casos sí hay de por medio una patología, pero en otros no. Ayer escuchábamos también otra noticia igual de triste, donde una madre, pero sí con problemas de esquizofrenia, mató a su hija o la asfixió de alguna forma también con su biberón. Mientras le daba de lactar, digamos, la bebé fue asfixiada de esta forma tan cruel, pero lo que sí, como le repito, hay de por medio es esta esquizofrenia. ¿Hasta qué punto podemos permitir la tenencia de una bebé, de un ser humano, una persona que tiene este tipo de patologías? Claro, cuando hay un trastorno mental, sobre todo una psicosis, y dentro de ellos una esquizofrenia, pueden darse este tipo también de tendencias filicidas, ¿no? o homicidas en general, que pueden estar ligados no solamente al bajo control de su impulsividad, sino a ciertas alteraciones del pensamiento o la percepción, voces que le dicen que mate, que asesine, o que de repente su hijo es hijo del demonio. Por una crisis del momento. Puede ser como una crisis del momento, pero también como síntomas ya permanentes, ¿no? Porque ya hay una alteración del pensamiento permanente, una alteración de la percepción permanente. Por eso en estos casos lo fundamental es el tratamiento. Hay un buen porcentaje de personas con esquizofrenia que toman una medicación antipsicótica y se controlan muy bien y pueden criar muy bien a sus hijos. El problema es cuando no reciben tratamiento, o cuando están recibiendo el tratamiento y ya se sienten bien, o la familia los ve mejor, o abandonan el tratamiento. Ahí es donde, digamos, aparece una recaída y pueden pasar ese tipo de cosas. Pero a simple vista también es reconocible. Dependiendo de la magnitud de los síntomas, ¿no? Pero en este caso, ¿hasta qué punto nos puede llevar a determinar que tomando esta medicina o siguiendo este medicamento ya puede estar la persona autorizada, o en todo caso en sus 5 sentidos, para poder tener a cargo la crianza de un niño, de un bebé? Claro, depende mucho de la evaluación médica. O sea, no es solamente tomar la medicación, sino que haya, digamos, un médico o un psiquiatra que la esté evaluando permanentemente y que pueda ver si la mamá está en condiciones de mantener a su hijo. A veces cuando se dan situaciones agudas donde hay este riesgo, la mamá tiene que estar, digamos, separada del hijo, a veces incluso tiene que ser hospitalizada, pero luego que pase ese periodo y luego que se controlan los síntomas, la mamá puede volver a retomar a su hijo y seguir con la crianza. Pero es un riesgo constante. ¿No cree que no sería lo más recomendable en este caso? Claro, pero hay que tomar en cuenta que también es importante el vínculo entre la madre y el niño para el desarrollo del niño, ¿no? O sea, acá, digamos, todo depende de que la madre esté estable, ¿no? Si la madre está estable, está con sus síntomas controlados, no va a haber problemas. El problema es cuando
no se controlan los síntomas o cuando la persona no recibe tratamiento. Ahora, ¿cómo construir estas relaciones afectivas sanas? Que siempre cuando ingresamos a la interpretación de estos hechos vemos que hay una gran carencia, no solo en niños, en jóvenes, sino personas adultas que tienen esos comportamientos, sobre todo en base a lo que han vivido en la infancia. ¿Cómo construir estas relaciones en un mundo tan moderno, donde hay tan poco tiempo? Claro, lo principal sería empezar en etapas tempranas, ¿no? Y acá es fundamental los estilos de crianza. Los padres deben mantener estilos de crianza adecuados hacia sus hijos. Los extremos del estilo, digamos, punitivo, castigador, como del estilo permisivo, hacen daño al niño y pueden generar conductas que no son adecuadas, ¿no? Conductas desadaptativas. Por otro lado, es importante la buena comunicación entre los padres, la exteriorización de los afectos, los buenos ejemplos, ¿no? Es importante inculcar valores a los hijos, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, pero no solamente hay que educarlos verbalmente, sino como modelos. Sobre todo los niños pequeños aprenden más de lo que observan de sus padres, de cómo se comportan, de lo que escuchan de ellos. Y en el tiempo, digamos, esto tiene que irse construyendo, ¿no? En función del desarrollo que va teniendo la persona a lo largo de la vida. Y ahora, ¿cómo entender este comportamiento, volviendo al tema del filicidio, de los filicidas? Cuando hay estudios que se revelan, he tenido oportunidad de leer algunos, los filicidas no necesariamente actúan bajo un estado de ebriedad, ¿no? Por lo general están sanos, por lo general no tienen problemas patológicos, no tienen antecedentes criminales, tienen un empleo estable, o sea, aparentemente tienen la vida deseada. Sin embargo, sí hay algunos factores, una predisposición suicida de por medio. ¿Cómo se entiende estos dos lados de esta situación? Claro, ese es digamos un grupo de las personas filicidas, porque el otro grupo son aquellos que ya tienen una patología seria, pero en este grupo que aparentemente pudieran parecer, digamos, normales entre comillas, de todas maneras hay una cierta inestabilidad, un cierto compromiso en la salud mental, que estaría sobre todo ligado en una alteración de la conducta instintiva. Entonces, cuando se llegan a situaciones de estrés o situaciones adversas, intensas, digamos, en ese momento pueden aparecer este tipo de conductas. O de celos, cuando se mata al hijo con la intención de agredir a la pareja o de hacer sufrir a la pareja. Claro. En otros casos también se dan, por ejemplo, en algunas personas con una depresión profunda, que no solamente en ese momento presentan una idea suicida, sino que exteriorizan ya una conducta homicida hacia la pareja o hacia los hijos, o en situaciones, digamos, adversas, límites, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Un padre que descubre la infidelidad de su esposa y decide terminar con la vida de la esposa, de él y de los hijos, envenenando a todos. Entonces, digamos, las variables que están en relación con ese tipo de conducta pueden ser diversas, y en cada persona hay que explorar su pasado y su presente para poder entender por qué están, digamos, actuando de esta forma. Yo me quedo con lo que usted ha dicho en el tema de los depresivos o los que están constantemente en este tipo de situaciones. Hay mucha predisposición ahora para deprimirse, para estar triste, a pesar de que muchos lo pueden tener todo, podemos tener al menos lo que consideramos necesario para el momento actual. Hay esta predisposición. ¿Qué es lo recomendable en estos casos? Claro, cuando hay, digamos, un cuadro, una depresión, que es un cuadro clínico bastante frecuente, 1 de cada 5 personas en el mundo pueden padecer de depresión en algún momento de su vida. Si esa depresión es moderada o intensa, es importante recibir ayuda profesional. Y en la gran mayoría de los casos se requiere un tratamiento con una medicación antidepresiva. Bastante alta la estadística, 1 de cada 5 sí. personas. Acá, por ejemplo, en los estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Mental, a lo largo del país se ha visto cifras que oscilan más o menos entre 15 al 20% de la población con prevalencia, cuando uno ve la prevalencia de vida de depresión.
Entonces es un cuadro bastante frecuente que muchas veces se subestima, ¿no? Porque la persona que lo padece puede pensar que es su manera de ser, que va a salir de esto con fuerza de voluntad, o si hace un viaje, o si cambia de ambiente, y lo que necesita es ayuda profesional. Y se subestima sobre todo cuando hablamos de depresión infantil o depresión de adolescentes, porque se cree que es parte de la etapa del crecimiento, parte de la adolescencia, entonces muchos padres pasan inadvertidas esas etapas de la vida. Así es, y un aspecto importante también es que la diferencia de la depresión del adulto, que se acompaña de tristeza, en la depresión del niño o del adolescente generalmente se acompaña de irritabilidad. Y en los niños pequeños hay estas conductas de rabietas, pataletas, que pueden confundirse con problemas de conducta, ¿no? Pero puede ser parte de una depresión. Bueno, a tratarse entonces con los especialistas, siempre hay especialistas en salud mental, aunque luego decimos que nos faltan aún en el país reforzar esta especialidad, pero en todo caso, gracias, doctor Horacio Vargas. Y algo final pequeño que quería mencionar es en relación a que se piensa de que los tratamientos para este tipo de casos son caros y no están al alcance de la población. Las poblaciones de bajos recursos pueden acceder a esos tratamientos a través del Seguro Integral de Salud, que cubre tanto la atención médica como la medicación. Entonces, cualquier persona que padece de estos cuadros clínicos tiene posibilidad de ir a los establecimientos de salud del Ministerio o del Seguro Social para recibir la atención que necesita. Por supuesto, es bueno saberlo. Gracias entonces nuevamente al doctor Horacio Vargas, reiteramos, director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental, por ayudarnos a entender y analizar el comportamiento de estos padres que matan a sus hijos de una forma inconcebible, de una forma cruel, pero en todo caso se tiene que poner mayor énfasis en este tipo de temas.